Buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Siguen llegando. Siguen llegando. Todavía no entra el tutor, ¿no? Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Ya puedo comenzar? Sí, profe, podemos empezar. Ok, de acuerdo. Buenos días a todos. Tenemos edad media de aquí hasta las 12 porque tenemos una pausa. Presten atención. Es toda la edad media. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo complicadito es que San Marcos pregunta siempre edad media. No sé qué día le tocará, sábado o domingo, pero bueno. Pregunta que pregunta, pregunta. ¿Con qué comenzamos? Bueno. Vamos a comenzar con las invasiones bárbaras, ¿ya? Los romanos, ustedes saben que le llamaban bárbaros a los extranjeros, ¿no? A todos aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras de los limes de Roma, pues dentro de Roma había extranjeros, pero a los extranjeros que vivían dentro de Roma no les llamaban necesariamente bárbaros, sino peregrini, ¿no? Peregrini. Lo que se mantenían afuera, a eso sí se les llamaba bárbaros, porque tenían otra religión, otra cultura, otra lengua, otras costumbres, otra fisonomía, otro aspecto distinto al romano. Y hay tipos de bárbaros, pero hoy solamente me importan dos. Los asiáticos, los turco-mongoles, porque hablaremos un poco de los hunos, y principalmente los germánicos, porque los germánicos, los bárbaros germánicos, son los que van a invadir el Imperio Romano y los que van a ponerle fin al Imperio Romano. Por eso el resto lo dejamos de lado. Ojo, los germanos obviamente tenían distintos tribus, ¿no? O sea, no eran unificados. Habían suevos, vándalos, godos, francos, jutos, sajones, eran una confederación de tribus que vivían de la agricultura, la ganadería y también practicaban el comercio, ¿no? Sobre todo de ámbar, trigo y pieles. O sea, tenían sus actividades económicas. Acá viene la parte más importante porque San Marcos preguntó sobre esto. ¿Qué cosa, profesor? El derecho. ¿Cómo afrontaban un proceso? ¿Cómo ejercían la justicia? Esa es la parte un poquito ya complicada que San Marcos ha preguntado. Derecho se llama derecho consuetudinario porque está basado en la costumbre. Derecho consuetudinario porque está basado en la costumbre. No está escrito, pero la gente lo practica porque así se ha practicado de generación en generación a pesar de no estar escrito. Es como, por ejemplo, acá lo que le llaman la famosa justicia popular en algunas partes del interior del país o en algunas partes de Lima, donde agarran al que cometió el crimen y lo masacran hasta quizás matarle. Eso no está escrito en ninguna parte del Código Penal, no está escrito, pero la gente lo hace porque es una especie de proceso basado en la costumbre. El derecho germano no estaba escrito, era un derecho consuetudinario basado en la costumbre
porque era aceptado y aprobado por generaciones y generaciones. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Ya. Tenemos, por ejemplo, en este caso, dos maneras de proceder, ¿ya? Tenemos la ordalía o juicio de Dios. La ordalía o juicio de Dios consiste en someter al acusado a pruebas extremas, para comprobar la inocencia del acusado, ¿no? No sé, pues camina sobre ceniza ardiendo, coloca tu mano sobre fuego o introducela dentro de aceite hirviendo, camina sobre cenizas, no sé. Si tú, pues obviamente pasabas esa prueba, es porque eras inocente. Así pensaban ellos, ¿ah? Si eres exitoso en esa prueba, es porque de verdad, pues hijo, eres inocente. Ay, así es. Ya veo, ya veo. Qué interesante, profesor. Sí, 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 sí. Ellos creían que si eras inocente, los dioses te iban a proteger y por eso ibas a superar esa prueba. Y si no, pues eres culpable porque los dioses no te iban a proteger porque sabían que eras culpable. Esa era su forma de pensar, esa era su forma de entender las cosas. Y el Bergelt era una compensación económica, ¿no? Ante una ofensa, no sé, pues tú acusas a alguien que te ha robado, esa persona, ok, hagamos una compensación, un acuerdo económico, un Bergelt. Yo te voy a pagar el equivalente a lo que tú me estás acusando, o te voy a dar, no sé, si tú dices que yo me he robado una vaca, te voy a dar una vaca en compensación, haciendo de esa manera un Bergelt, y así solucionábamos este contendioso judicial. Pero como puedes ver, en ningún momento se solicita, se pide testigo, prueba, legajos, archivos. No. Esa es la característica del derecho germano. ¿Quedó claro? Ok. Cada tribu tenía un jefe, un líder, pero nunca organizaron un estado unificado. No te olvides, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. Eso sí. La religión es fácil, ¿no? Ya tú los conoces de sobra. Politeísta. No tengo que explicar quién es Thor, quién es Loki, Odín, ¿no? Ya tú lo sabes, ¿no? Politeísta, antropoformista. Sus dioses tenían forma humana, por si acaso, ¿ya? Creían también que los dioses vivían en el reino de Asgard, donde se encontraba el palacio del Valhalla, y que los guerreros como sociedades, perdón, los germanos, discúlpame, los germanos como sociedades guerreras, obviamente alentaban a luchar valientemente hasta la muerte, y no temáis a la muerte, pero cuando tú caigas en el campo de batalla valientemente, descenderán la valquiria de esas bellas, hermosas féminas, como quisiera morir, caray, y te recogerían del campo de batalla y te llevarían ante la presencia de Odín en el palacio del Valhalla, porque Odín te va a convocar para el Ragnarok, para la batalla final, para el fin de los tiempos. Lo que te estoy mostrando ya viene con una pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. San Marcos preguntó cuáles fueron los principales aportes legados por los germanos. Y es cierto, los germanos nos legaron la fabricación del jabón, de los toneles para almacenar bebidas, sobre todo la cerveza, el uso de la prenda del pantalón, porque los romanos no utilizaban pantalón, utilizaban túnicas, utilizaban toga.
La fabricación, la elaboración, la producción y el consumo de embutidos, obviamente, pues bueno, acá los incas no conocían que es embutido. Oh, eso es propio de los germanos. Y el uso de botas. Botas. Los romanos usaban sandalias, ¿te acuerdas, no? Sandalias usaban. Sandalias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Mm? Ya, sigamos. ¿Cuáles fueron los factores, las causas que empujaron pues a los germanos a invadir Roma, ¿no? Era innegable el poder de atracción que tenía Roma sobre los distintos pueblos del mundo antiguo, ¿no? Así como Estados Unidos para toda América Latina. Claro, claro, ¿no? A Roma era el estado más rico y poderoso del mundo antiguo y eso lo sabía pues los germanos. ¿Y por qué, profe? Lo que pasa es que hubo una crisis de subsistencia, ¿no? Los germanos pues tenían muchos hijos, muchas bocas que alimentar, eso es obvio. Y sus tierras ya no daban lo suficiente porque la tierra también se desgasta. Y es más, las tierras del norte de Europa no son muy productivas por la misma temperatura, ¿no? Ah, ya. Entonces había una atracción, un poder de atracción para los germanos de parte de Roma, ¿no? O sea, Roma les atraía, Roma para ellos era una perspectiva de futuro mejor, de obtener pues sustento para sus familias y animales. Por eso muchos germanos, ante la presión demográfica, teniendo muchos hijos, se vieron impulsados a cruzar las fronteras de Roma, ¿no? Ojo con esa causa. La presión que ejercían los hunos, pueblos asiáticos mongoloides, se ve en su aspecto, sobre los germanos que vivían fuera de la frontera del Imperio Romano. Los hunos habían sido expulsados de Asia por los chinos y liderados por Atila, su gran rey, conocido como el azote de Dios, donde pisa mi caballo no volverá a crecer la hierba. Ellos se van a dirigir hacia Occidente y en Occidente vivían fuera de la frontera del imperio visigodos, ostrogodos, vándalos y estos pueblos germanos que temen a los hunos, que son unas bestias, que sienten su presencia llegada como avalancha, deciden cruzar las fronteras para buscar allí refugio de la llegada de las hordas hunas de Atila. En otras palabras, los hunos empujan a los germanos hacia Roma. Ojo con eso, ¿eh? Otro factor importante también es la misma crisis que había experimentado Roma. Roma desde el siglo 3, 4 vivió un periodo de crisis y la situación política y económica no mejoraba. Ya no era la Roma del siglo I, del siglo II, una Roma donde era potencia, donde había un espíritu civismo importante, donde los ciudadanos se identificaban con el Estado, luchaban por su patria como deber ciudadano, no. Ahora es una Roma decadente, ¿no? Abunda la pobreza, la inmoralidad, la corrupción. Poco a poco se van insertando, se van filtrando poblaciones extranjeras que van a ir reemplazando a los romanos en la protección del imperio. Y eso es peligroso, ¿no? Ya en esa Roma que venía un ejército enemigo y Roma hacía frente, las derrotaba, así de esa manera acababa con cualquier amenaza a la seguridad del imperio. No, 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 no. Esta es una Roma decadente. Ya no es la máquina militar de antes. Ya hay tipos de invasiones. Las pacíficas, esto fue pregunta de San Marcos, que realizaban un pacto con las autoridades del imperio, un feudus, un pacto,
se convertían en federati, en aliados, cruzaban las fronteras con permiso del imperio para proteger las mismas fronteras de otros pueblos extranjeros. Un acuerdo, ¿no? Yo te permito que cruces la frontera, pero por ahí en la frontera te quedas a vivir, buscas tierras. Para que protejas esas tierras de otros invasores. No, no es que te vayas hasta la capital, no, no, ahí te quedas. O sea, un acuerdo entre Roma y los germanos que se llamaba Foedus y aquellos pueblos que habían hecho la alianza con Roma, los federados, los federati. Ojo con eso, que también vino en examen de admisión de la Universidad Nacional de San Marcos Mayor. En la violenta es cuando cruzaban sin permiso ni autorización las fronteras del imperio, y ahí sí los germanos iban a chocar nada más y nada menos que con las legiones romanas. ¿Estás viendo, muchacho, que los romanos usaban sus sandalias y los germanos siempre usaban botas? Ah, ¿verdad? Usted dijo eso, ¿no? Obvio, Miguel Robio. ¿Sabes que en el año 395 después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador que oficializó el cristianismo como religión del imperio, mi amigo Teodosio, el gran Teodosio, lo que hizo fue dividir el imperio romano en dos, Occidente para un hijo y Oriente para otro. El de Oriente continuó, pervivió casi 1000 años más. El de Occidente va a ser el que va a caer a manos de las invasiones de los pueblos bárbaros germanos. Año 378 después de nuestro Señor Jesucristo, amén. La batalla de Adrianópolis, donde un ejército visigodo se levantó contra los abusos romanos y donde morirá, sí, el mismo hombre que lleva la capa púrpura, el emperador Valente, morirá luchando contra los hermanos visigodos en la batalla de Adrianópolis. El mundo antiguo se conmociona. Hasta el gran padre de la iglesia, San Agustín, ¿se han escuchado San Agustín? Se conmocionó y habló sobre el tema. La toma, el saqueo de la capital de Roma. La ciudad eterna fue saqueada por los visigodos. Sin embargo, la mayor amenaza, tanto para romanos como para germanos, eran los hunos. Los hunos asiáticos eran una gran amenaza. Esta gran amenaza conllevó a que los romanos y los germanos hagan una breve alianza para enfrentarse a la avalancha de los hunos, que eran una bestia luchando, sobre todo su caballería, y se van a dar las caras la coalición, la alianza romano-germánica contra las tropas de los hunos, dirigidas por el gran Atila, el azote de Dios, en la batalla de los campos cataláunicos, también conocida como la batalla de Chalon, donde los hunos serán derrotados, aunque no exterminados. Año 455 después de Cristo. El segundo saqueo a Roma, perpetrado por los vándalos, que causaron más destrozos que la otra invasión, la de los visigodos, y por eso es que desde ese momento su nombre quedará grabado en todos los diccionarios de castellano como sinónimo de gente que saquea, ejerce violencia y destrucción. Vándalos. Y en el año 476 después de Cristo, tú sabes que el último emperador romano de Occidente, ¿cómo se llama el muchacho? Rómulo Augustulo le va a ceder la corona voluntariamente, bueno, no tenía quien apoyarse, a su jefe oficial germano Odoacro. Y con esta cesión, pues, se acaba el imperio romano de Occidente. Y Odoacro era germano. ¿Y qué rayos hace sirviendo en el ejército romano? ¿No te estoy contando que se fueron infiltrando los germanos? Y este se cree con la autoridad de quitarle la corona al emperador. O sea, ya era la decadencia de Roma, ¿no? De Occidente, sobre todo. Solo por formalidad. ¿Todo claro? ¿Todo claro? De acuerdo. ¿Seguro, no?
Espera que me pierdo de tanto PowerPoint. Consecuencias. Con la caída de Roma de Occidente, pasamos de la Edad Antigua a la Edad Media. Oh. Y se va a consolidar algo que ya venía desde antes de la caída de Roma, ¿no? De hace 2 siglos. La ruralización de la economía, de la vida de las personas. La mayoría de las personas viven en el campo, son campesinas. La vida será rural porque la mayoría de las personas se dedica a la agricultura y a la ganadería. Oye, los germanos que van a conquistar Roma de Occidente y que van a establecer reinos germánicos en lo que era Roma de Occidente, van a asumir, van a adoptar y adaptar la lengua de Roma. ¿Qué lengua hablaba Roma? El latín. Le van a dar su acento peculiar porque no era su lengua materna. Algunos cambios mínimos en la sintaxis. Es cierto. Y van a surgir las famosas lenguas romances, las hijas del latín, el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el portugués, el rumano. Ellos adoptan el latín, pero le van a dar su toque personal, ¿no? Así es. Y sí, pues las invasiones bárbaras favorecieron a la Iglesia Católica, porque los germanos van a abandonar a Loki, a Thor, a Odín, y van a creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y eso va a fortalecer a la Iglesia Católica. Ahora entiendes por qué en la Edad Media la Iglesia Católica es una institución muy poderosa e importante para la vida de las personas y también para otras autoridades. Surgen reinos bárbaros germanos. Donde fue Roma de Occidente, los germanos establecieron reinos francos, vándalos, visigodos, ostrogodos, anglosajones. Pero el que más me importa es el reino de los francos. Porque del reino de los francos, ¿dónde están estos muchachos? Del reino de los francos surgirán los carolingios y el imperio carolingio. ¿Quieres en línea? Pregunta del señor Kevin, hay que responder. Pero antes de responder a Kevin, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? No es que desaparece el latín. El latín hablado va a ir variando hasta convertirse en las lenguas romances, pero el latín culto sí se va a mantener en los monasterios, en la Iglesia Católica. Así es. De Roma. Romances se les llama, pero también les llaman neolatinas.
Neolatinas. Si me pregunta por las lenguas romances, hay un montón, algunas se han extinguido. Pero no es clase de lingüística. Claro, hay varias. Hay varias. Los vikingos son otra cosa, ellos hablan germánico. Germánico, hablan germánico, germánico. Sigamos. Por si acaso, el emperador Teodosio, como ya he mencionado otras veces, antes de morir dividió el imperio entre sus dos hijos, ¿no? La parte oriental para su hijo Arcadio, la parte occidental para su hijo Honorio. Imperio Romano Occidente, Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, Arcadio será el primer emperador romano de Oriente. El de Occidente caerá debido a las invasiones bárbaras germanas y el de Oriente pues continuará y es el que conocemos con el nombre de Imperio Bizantino, ¿no? ¿Cuál es la capital del Imperio Bizantino? Madre mía, Constantinopla, la ciudad que fue fundada por el emperador Constantino. Constantinopla, la única ciudad del mundo que se encuentra entre dos continentes, Europa, Asia, Europa, separadas por el mar y protegida por las grandes murallas que Constantino y otros emperadores romanos levantaron para darle seguridad. Hoy Constantinopla es nada más y nada menos que la bella ciudad que aparece en todas tus novelas, ¿no? Desde La Mina de la Noche, ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, La venganza de Ifet, Estambul. Estambul es Constantinopla. Y por eso mismo, por la espectacular ubicación geográfica entre Europa y Asia Europa, la principal actividad que caracterizaba a Constantinopla era la práctica del comercio. Efectivamente. El comercio entre Europa y Asia era la principal actividad porque las rutas, caravanas que llevaban los demandados productos del Oriente pasaban por Constantinopla y ahí llegaban los europeos para adquirir estas demandadas mercancías, las compraban y las revendían obteniendo ganancia. Y por eso mismo, ya que Constantinopla era el gran mercado mundial de Europa, África y Asia, la moneda del Imperio Bizantino era como el dólar, la divisa más aceptada, porque el dólar funciona en todo el mundo, Ecuador, Bolivia, Argentina, Europa, China, Asia. El besante de oro o hiperpeirón era la moneda del Imperio Bizantino, que era la moneda más aceptada en todo el mar Mediterráneo, porque era la moneda de la ciudad que dominaba el comercio mundial, porque ahí se encontraba el mercado mundial, porque ahí se encontraban los vendedores y compradores de todo el mundo medieval. Así que ya sabes, el intercambio comercial. A ver, preguntas. Estambul. En el Imperio Bizantino empezaron los tenedores. Algo así he escuchado, pero no te daría seguridad. Bueno, es que no le acabo de leer, pero está acá. En el libro de este señor hablan sobre ese tema. Pero es medieval, efectivamente. Ahí explica en este libro. Ahí está justito, Dios mío. A ver. Ya hay mi memoria, caray. Espérate. No quiere cargar. Ahí está, justito. Justito lo que tú me has preguntado, muchacho. Ahí está el tenedorcito. ¿Están viendo, no? Pero no recuerdo exactamente lo del tenedor. ¿Para qué te voy a mentir?
Lo que pasa es que era un curso que llevaba, que me hizo leer la profesora, que era historia y género. ¿Para qué te voy a mentir? No podía aguantarlo. Me aburría, no me gustaba. Ojo, yo no tengo nada contra la mujer o los feministas, pero no despertaba mi interés. Y lo dejé. Pero por ahí va la cosa del tenedor, mi querido Edgar. Por ahí, por ahí. Pero está el libro de Norbert Elias, ahí está más explícito. ¿Todo claro? Es un buen libro, ¿eh? Pero no, es que lo que pasa es que historia y género, eso del feminismo no va conmigo y... Ojo, no quise que sea machista, pero no me gustaba, me aburría el tema. Me retiré del curso. Religión eran cristianos, es cierto, eran cristianos, pero había una pequeña particularidad, que con el tiempo el Imperio Bizantino va a ir independizándose y van a romper con el dominio romano. Por eso en el Imperio Bizantino la religión va a ser el cristianismo, igual que la nuestra, pero el cristianismo ortodoxo. Surgirá la iglesia ortodoxa griega. El cristianismo de esa parte de Europa y Asia es distinta al nuestro. Hay peculiaridades. Para más ejemplos, pues tiene la cruz, ¿no? Es más, como allá son cristianos ortodoxos, allá tienen la celebración de la Navidad, es en enero. La celebración de la Navidad es en enero. Acá es en diciembre. Ojo. Ajá. Pero un ratito voy a enchufar el cargador que ya se está bajando batería. Ay, me muero sueño. Ay. ¿Dónde está el cargador que te vi? Ya está. Se cayó. ¿Qué pasó con esto? Ay, Dios mío. Ahora sí, disculpen. Esto es importante. Esto es teoría política. El poder del emperador bizantino a diferencia del emperador en Occidente, se conoce como el cesaropapismo. El emperador Basileus, y mire la imagen, tiene doble naturaleza. Es autoridad política y autoridad religiosa. Como dice acá, es un emperador y sacerdote, y esa característica se llama cesaropapismo. Tú dirás cesaropapismo. Si te vas a Europa Occidental en la Edad Media, ¿quién es la autoridad absoluta a nivel religioso en la Europa Occidental? ¿Quién es la autoridad? Vive en Roma. Ya está. En el Imperio Bizantino de Constantinopla, es cierto, hay una autoridad religiosa llamada el Patriarca de Constantinopla, pero la máxima autoridad es el emperador bizantino, es el Basileus. Esa autoridad política temporal y autoridad suprema religioso-espiritual. Por eso tiene los dos poderes, las dos naturalezas. A esa característica del poder de los emperadores en el Imperio Bizantino se le llama cesaropapismo. Oye, a veces no sé, no me gusta, pero pues soy youtuber, creo. Cesaropapismo. No te olvides, ¿ah? Doble naturaleza, poder político temporal, poder religioso espiritual. Cosa que no ocurría en Europa Occidental, porque ahí el Papa era el poder espiritual y religioso. Pero eso no ocurría en el Imperio Bizantino. Lo aclaro porque quién sabe que pueda venir en tu examen de admisión. Y además, ¿cuál era la lengua más hablada en el Imperio Bizantino, muchachos?
¿Cuál era la lengua más hablada en el Imperio Bizantino? Fuego. La lengua. Nada, ¿no? Vamos, repaso. ¿Qué pasa con repaso? La lengua más hablada en el Imperio Bizantino era la lengua griega, no la única, pero la más hablada, la más reconocida. La oías en el mercado, en el puerto, en el ejército, en palacio. Pero, obvios, los más cultos, las máximas autoridades, generalmente conocían el latín. Pero, pues en la práctica, lo que más se hablaba por las calles era el griego. Y se escribía el conocimiento también en griego. Acá quiero llegar. Por algo dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Por algo dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Por favor, ¿quién sabe qué preguntará San Marcos? El arte bizantino era influenciado por la cultura grecorromana, influencia clásica. Cristiana, hay un arte cristiano que representa animales típicos de las Sagradas Escrituras, como el Cordero de Dios, la paloma que simboliza el Espíritu Santo. El pez es un animal cristiano. Mira el frepap, y no es broma. Y también por el arte oriental. ¿A qué me refiero con arte oriental? Pues influencias de la cercanía de sus fronteras del arte persa o del arte árabe musulmán. Utilizaban, por ejemplo, la cúpula. No tengo que explicar qué es una cúpula, estás viendo clarito que es una cúpula. La pechina, que es este instrumento con forma de bikini que sirve para encajar una superficie redonda sobre base cuadrada. Cúpula, pechina, y si no sería pechina, trompa. Tenían arcos y bóvedas. Esto que estoy señalando con el puntero se llama arco. Y esto, que es la prolongación del arco, como un techito, bóveda. Utilizaban los mosaicos. Esto es un mosaico. Ahora, el color no viene en la pintura. Un mosaico es obviamente una obra artística donde se pegan y juntan pedazos de losetas de colores, se juntaban, pegaban, hasta formar una imagen que se ve que es hermosa e interesante. ¿Todo claro? Ya. O muy rápido. Tú sabes que son varios temas y a veces tengo que correr y... O muy rápido. No, sigamos. No es que está perdido, porque si tú te vas a la iglesia de Salamanca, en la avenida Los Quechuas, en Vitarte, yendo para el Jockey Plaza o Circunvalación, San Borja, San Luis, la capilla y iglesia que está en Los Quechuas tiene mosaicos. Mi querido Kevin, claro, tiene mosaicos. Bien bonito, ¿eh? El Imperio Bizantino tuvo muchos emperadores, pero el más importante, el más conocido y que tu profesor de la Academia Trilce u otra academia donde ella está preparado antes, te habló de él. Estamos hablando nada más y nada menos que de Justiniano. Baby, Justiniano fue el gran emperador bizantino de todos los tiempos, casado con su querida Teodora y que tuvo el apoyo de dos grandes generales estrategas, Belisario y Narses. Ni bien accedió al poder, tuvo que reprimir una revuelta y lo hizo muy bien. Va a iniciar un periodo de expansión territorial y reconquista de aquellos territorios que los romanos habían perdido en favor o que cayeron en manos de los bárbaros germanos. Así recibió Justiniano el imperio bizantino de naranja, pero lo va a expandir gracias a sus generales Belisario y Narses. ¿Cómo se llamó esa política expansionista? La Renovatio Imperii, la recuperación de territorios perdidos. De esa manera le va a arrebatar a los ostrogodos de Italia, la botita, al norte de África, los vándalos, y hasta va a amenazar a los visigodos. No te olvides, ¿ah?
La máxima expansión territorial del Imperio Bizantino será con el emperador Justiniano. Si hablamos de obras artísticas, pues Justiniano va a impulsar y promover la construcción de la Basílica de Santa Sofía, la Santa Sabiduría. Este es el máximo exponente del arte bizantino. Presenta lo que ya mencioné: cúpula, bóveda, arco, pechinas. Y a nivel legal, el principal aporte jurídico de Justiniano es haber encargado al gran jurisprudente tribuniano la recopilación, la reunión del derecho romano desde tiempos antiguos, lo que se conoce como el Corpus Juris Civilis o el Código de Justiniano, que tiene 4 elementos. El Códex, que es la reunión de las leyes anteriores a Justiniano. El digesto o digesto, también llamado pandectas, que son los comentarios del código del cuerpo reunido, cuerpo legal reunido por Tribuniano bajo las órdenes de Justiniano. Institutas, que es un manual de derecho de leyes para los abogados. Y las novelas, piensa en la palabra nuevas, noticias, o en inglés news. Las novelas son las nuevas leyes dadas por Justiniano. ¿Todo claro? Ya, sigamos. Con el emperador Heraclio, el imperio bizantino se va a helenizar, va a tener un carácter muy griego. Él mismo se va a llamar Basileus, ya no Imperator. Y la lengua oficial va a ser el griego. ¡Chachán! También hubo un problema conocido como las querellas iconoclastas en los territorios del Imperio Bizantino durante el gobierno del emperador o Basileus, ahora en griego León III. Se van a enfrentar a aquellos bizantinos que no aceptan la presencia de imágenes en los templos, los iconoclastas, y que quieren borrarlas, contra los iconódulos, aquellos bizantinos que sí piden y reclaman la presencia de imágenes en los templos. No, esto podemos obviar. Esto es importante. Durante el gobierno del Basileus, emperador bizantino, Constantino IX, se da la gran separación cisma de Oriente. Lo que te expliqué hace un momento, se rompe la unidad cristiana. La Iglesia Católica Latina Romana con cabeza el Papa y la Iglesia Cristiana Ortodoxa Griega con cabeza el patriarca de Constantinopla. Eso sí, el emperador está sobre el patriarca. Eso ya lo expliqué. Este cisma es la primera división. Caramba, sin querer queriendo meter la manita. Este cisma es la primera división de, pues, de la cristiandad. Siguiente, no. ¿Quién fue el último emperador bizantino? El último emperador bizantino se llamó Constantino XI, porque tú sabes que los turcos otomanos tomaron Constantinopla. Ya. ¿Cuáles son los aportes del imperio bizantino? Pues fueron el baluarte, la fortaleza europea por casi 1000 años ante el avance musulmán. Los guardianes del saber clásico, los bibliotecarios de la humanidad, ellos guardaron todo el conocimiento grecorromano en sus pergaminos, en sus archivos, y esto va a ayudar más adelante para lo que se conoce como el periodo del Renacimiento. Renacimiento.
Recopilaron, reunieron el derecho romano y ellos van a cristianizar los bizantinos, Europa Oriental, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, lo que era Yugoslavia, Grecia. Son cristianos como nosotros, pero ellos no son cristianos católicos. Ellos siguen el cristianismo de Bizancio. Son ortodoxos. Vamos, chicos. Ahí acabamos esta parte. ¿Todo claro? Ahora, quiero acabar el Imperio Carolingio antes de que llegue el break, ¿ya? Hablar del Imperio Carolingio es hablar del Reino de los Francos. El Reino de los Francos fue uno de los reinos que surgió en Europa Occidental luego de la caída del Imperio Romano en Occidente. La provincia romana de las Galias fue invadida por los francos, pues el Reino de los Francos. Y el primer rey franco que se bautizó católico e hizo una alianza con la Iglesia Católica, pues obviamente va a ser el rey Clodoveo I. Con Clodoveo I se establece el reino de los francos de la dinastía merovingia, porque Clodoveo se consideraba descendiente de Meroveo. Ahí está, no te olvides, Clodoveo I. Los reyes que vinieron después, como mi amigo Clotario o Dagoberto, estaban a la altura de Clodoveo. Grandes estadistas, grandes monarcas, pero, siempre hay un pero, los monarcas merovingios francos, los reyes franco-merovingios que vendrán después, la historia les conoce con el nombre de los reyes holgazanes. Los reyes holgazanes. Estos reyes holgazanes son denominados así por la desidia, desinterés por la tarea de gobernar, por desatender el gobierno, además porque eran débiles de carácter, además porque eran muy manipulables por muchas familias nobles. Entonces esto va a crear un vacío de poder. Un vacío de poder porque alguien tenía que llenar ese vacío de poder. Y ese alguien eran los famosos mayordomos de palacio. Los mayordomos de palacio no eran sirvientes, eran nobles al servicio de palacio, que gobernaban en nombre del rey, acumulaban todos los poderes, prácticamente suplantaban al rey. Por ahí alguno quiso colocar a su hijo como rey y lo pagó con su vida. Pero al fin y al cabo los mayordomos de palacio eran los auténticos gobernantes, debido a que los reyes estaban más que todo de adorno, ¿no? Un gran mayordomo de palacio muy conocido por todos nosotros se llama Carlito Martel. Carlito Martel, mayordomo de palacio, fue el que afrontó la gran amenaza para Europa y el reino franco, la llegada imparable, la invasión imparable de los árabes musulmanes, a quienes derrotó en la famosa batalla de Poitiers. En la batalla de Poitiers, los árabes musulmanes fueron frenados y su avance detenido por las tropas francas dirigidas por Carlos Martel. La victoria franca sobre las fuerzas musulmanas salvó a Europa de la islamización. Pero el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, le quedó chico eso de ser mayordomo. Tenía más ambición que su papi. Pipino el Breve le mandó una carta. Le pidió a un emisario que le lleve una carta al Papa Zacarías. Papa, ¿quién debe gobernar? ¿Ah? ¿El que no tiene la corona pero tiene el poder? ¿O el que tiene la corona y no el poder? Y el Papa astutamente dijo, tú pues hijo, si tienes el poder, lo estás pintado, lo estás de adorno. Así que ni corto ni perezoso, Pipino lo primero que hizo fue mandar a Childerico III, el último rey franco-merovingio, a un convento para que no tenga hijos, porque es cura, ¿no? Y ahí lo va a encerrar hasta que se muera. De esa manera, Pipino el Breve será el nuevo rey de la nueva dinastía y primer rey de su propia y nueva dinastía. La dinastía Caro, y mi cama suena, Carolingia. Casi digo Carol G. Carolingia.
Sí hay tiempo para acabar esto. ¿Todo claro? Ya, sigo. No me perdí. Pero Zacarías, el Papa, murió. Y Pipino no era tonto. Él quería asegurar y reforzar su poder. Así que le pidió al nuevo Papa Esteban II que legalice su poder. Y el Papa Esteban II, obviamente, le ungió y coronó como rey de los francos a Pipino el Breve en presencia de su esposa y sus 2 hijos. De esa manera ya Pipino tenía asegurada la corona. Pero como Pipino era astuto y sabía que lo que había hecho contra Chilerico era un golpe de Estado, y sí era un golpe de Estado, pero legalizado por el Papa, decidió reforzar aún más la alianza con la Iglesia Católica y el Papa. Así que le dio una donación al Papa, unas tierras en el centro de Italia que se llaman los estados papales o los estados pontificios, de lo que hoy solamente queda el Vaticano tan chiquito ahí en Roma, ¿no? Oh, y así Pipino, rey todopoderoso. Hay una foto con Pipino así con sus lentes así, lentes oscuros así, todo troll. El hijo de Pipino fue Carlomagno, conocido como el padre de Europa, el emperador de la barba florida. Pues veamos. Gran guerrero que desarrolló muchas campañas militares, sobresaliendo la campaña militar que llevó a cabo en Italia contra los lombardos, donde Carlomagno derrotó al rey de los lombardos, Desiderio, y luego Carlomagno se coronó como rey de los lombardos. Ya era rey de los francos. También se fue al norte de Alemania, Sajonia. Los sajones eran muy rebeldes, no se querían someter ni a la Iglesia Católica ni a Carlomagno. Así que Carlomagno, después de más de 10 expediciones de castigo, la última ya se hartó. Los cristianizó a la mala, les cortó la cabeza a los que no querían. Y hasta el día de hoy Alemania es cristiana, ¿no? Gracias, Carlomagno. También se fue a España a tomar la ciudad de Zaragoza, pero Sara no se dejó. Así que Carlomagno, derrotado, tuvo que regresar a Francia y cruzando la frontera entre España y Francia, el ejército de Carlomagno fue atacado por la retaguardia en el paso de Roncesvalles, donde murió su querido sobrino Roldán. De esa manera fue la inspiración para el cantar de gesta conocido como la chanson de Roland. Carlomagno fue coronado por el Papa en el año 800 en Roma, pero esta pintura es falsa. De verdad, la coronación fue así. Fue sin que Carlomagno se diese cuenta. El Papa por la espalda le coronó a traición, porque Carlomagno no quería ser coronado. Porque ¿qué simboliza la coronación? Pues es algo fácil, ¿no? Que el Papa le está dando el poder y que el poder viene del Papa, viene de Dios, y yo te doy el poder y yo te lo quito. En otras palabras, la sumisión del poder de Carlomagno al poder del Papa. En otras palabras, que el poder espiritual religioso está sobre el poder político temporal, ya que le he puesto, ¿no? La superioridad del poder papal, poder espiritual, sobre el poder político, poder temporal. Por eso Carlomagno no se percató y no quería ser coronado, pero lo hizo a traición al Papa, porque así fue la coronación en el año 800 en Roma, la coronación de Carlomagno. De esa manera renace el Imperio Romano de Occidente, o la figura del Imperio Romano de Occidente, y renace la figura del emperador de Occidente, con Carlomagno a la cabeza. Es cierto que el Imperio Carolingio no tuvo capital, pero la ciudad, digamos, favorita de Carlomagno era Aquisgrán. Carlomagno era un rey muy inquieto, paraba de aquí para allá, para allá, para acá. Pero su sede favorita era Aquisgrán, siempre regresaba por ahí muy a menudo. El Imperio Carolingio estaba dividido en condados, marcas y ducados. Condados, marcas y ducados. En un condado gobernaba el conde, en un marca, marqués, en un ducado, un duque. Todos eran nobles. Pero para supervisar a los nobles, o sea, los condes, duques y marqueses que ejercían una autoridad y un poder público, es que Carlomagno enviaba 2 emisarios, uno religioso, el otro no lo era. Uno religioso, el otro no lo era. Los Missi Dominici, los enviados de Carlomagno, los ojos y oídos de Carlomagno, como el Tucuirricuy, como los urracos de Carlomagno, el chismoso, el que le soplaba todo. Las decisiones que tomaba Carlomagno en los campos de Mayo y que se convertían en leyes, esas leyes del Imperio Carolingio eran conocidas y llamadas como capitulares. Ojo.
Carlomagno también se preocupó, obviamente, por la cultura. De esa manera se trajo desde Inglaterra a Alcuino de York, a este gran sabio, para impulsar el renacimiento cultural en Europa, el renacimiento carolingio. De esa manera se promovió, por ejemplo, la enseñanza del trivium y el quadrivium. Ya, trivium y quadrivium, las letras y las ciencias. Y para promover la cultura a través del manuscrito, la transcripción de textos, Carlomagno va a establecer la letra minúscula carolingia. Una manera más sencilla y rápida de escribir y de transcribir libros para que se multipliquen las producciones. Carlomagno también se preocupó por la educación, así que se promovió la creación de colegios. La escuela palatina para la nobleza, para formar funcionarios, condes, duques y marqueses, conventuales para formar autoridades religiosas, cardenales, arzobispos, obispos, y la parroquial para el pueblo, ¿no? Ah, bueno, el pueblo aprendía a sumar y a leer, los otros sí aprendían trivium y quadrivium. Bueno, eso lo vemos después, creo. ¿Todo claro? Diez minutos me dijeron. ¿No? A tomar su desayuno, leche, no sé. Ya, descansen. Tomen agua, bastante agua. Agua. Yo tengo que tomar agüita. Nos vemos en 10 minutos.